Anoche después de la conferencia, Dios decidió hablarme de una forma bien interesante y me dijo a mí, lo que yo te prometí, tus ojos lo verán. Él me dijo a mí, lo que yo te prometí, tus ojos lo verán. Lo que yo te dije a ti, tus ojos lo verán. Alguien tiene que levantarse y decir, yo no sé qué es lo que está pasando a mi alrededor. Desánimo, te tienes que ir ahora mismo en el nombre de Jesús. Espíritu de pesadez, te vas ahora mismo en el nombre de Jesús. Aleluya. Espíritu de confusión, te vas ahora mismo en el nombre de Jesús, porque lo que Él prometió sobre mi vida se va a cumplir. Y esto es lo que nosotros vemos en la historia de Jonás. Dele la gloria a Dios. Le damos gracias a Dios por lo que Él está haciendo. ¿Verdad? Le bendigo a todo el mundo y les saludo a todos en el nombre de Jesús. Bienvenido a la plataforma del Ministerio Internacional Kingdom Culture y a nuestra conferencia Entendiendo Fundamentos Proféticos. La conferencia comenzó anoche. Tuvimos una conferencia muy poderosa. Yo creo que Dios nos visitó de una manera especial. Nos habló, desatamos una palabra profética para la isla de Santa Cruz. Dios hizo cosas grandes, nos enseñó, nos reveló, ¿qué Dios no hizo? Yo siento que Dios todavía está sanando a alguien. Veo a alguien con una condición de una garganta. Veo a alguien con una condición de una garganta. Bueno, puede ser para mí porque mi garganta es fuertemente atacada cuando Dios me manda a hacer ciertas asignaciones, pero creo que eso es para alguien. Veo que Dios está sanando la garganta. Si usted tiene alguna condición en la garganta, simplemente reciba su sanidad ahora en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Reciba su sanidad. Reciba la sanidad de su garganta ahora mismo. Pues como iba diciendo, les voy a explicar un poco lo que acaba de pasar. El Señor nos enseñó anoche, nos reveló mucho, nos llevó en una jornada bien interesante anoche. Y a Dios la gloria por lo que Él hizo anoche y a Dios la gloria por lo que Él está haciendo hoy y va a hacer hoy. Así que hoy es nuestra segunda sesión. Para aquellos que no me conocen y para aquellos que han estado conmigo, les bendigo a todos. Yo soy el apóstol Randy Stanislas, ¿verdad? Y es un placer poder servirles a ustedes para poder ministrarles la palabra del Señor, enseñarles la palabra del Señor y servirle a un nivel de verdad ministerial. Para mí es un honor y no lo tomo por poco el privilegio que Dios me da para poder ministrarles a cada uno de ustedes. Nuestro ministerio es conocido por ser un ministerio profético. Yo les enseñé anoche que lo profético no solamente es decir así dice el Señor. Lo profético es traer el cielo a la tierra, porque lo profético es estar conectado al corazón y la mente de Dios. Significa que si Dios quiere cambiar el rumbo de algún servicio, nosotros le seguimos. Significa que si Dios quiere interrumpir el rumbo de una de nuestras sesiones, nosotros lo hacemos. Por ejemplo, ahora mismo, le voy a dar un ejemplo práctico de lo que es ser profético. Yo estoy saludando al pueblo y estoy dando la introducción de la conferencia, pero Dios me mostró que alguien estaba siendo sanado de su garganta y era necesario yo declararlo. Cuando uno es profético, uno no tiene ningún problema parando lo que uno está haciendo para hacer lo que está en la mente y en el corazón de Dios. De eso se trata ser profético, traer el cielo a la tierra. Y yo creo que Dios ha comenzado un proceso anoche de poder convertir personas que comiencen a traer el cielo a la tierra. Le expliqué anoche y siento la unción del Espíritu Santo de Dios, que cuando usted es profético, usted sabe cómo cargar el cielo dentro de usted, pero también sabe cómo manifestar el cielo a su alrededor. Hoy yo necesito que alguien se levante con el poder y la autoridad del cielo y comience a poner en práctica lo que el Señor le ha estado enseñando en esta conferencia. Establezca el cielo sobre sus finanzas, establezca el cielo sobre su salud, establezca el cielo sobre su familia. Establezca el cielo en su comunidad, establezca el cielo en su territorio, establezca el cielo en su iglesia, establezca su hogar, en sus hijos, porque si usted comienza a establecer el cielo en su situación, entonces su situación tiene que cambiar. Pero les enseñé también anoche que a veces cuando el cielo desciende en un lugar, no es para cambiar las cosas a tu alrededor, es para cambiarte a ti. Porque si Dios te puede mudar en otro hombre, si Dios te puede transformar a ser una persona distinta, entonces la forma de tú lidiar con esa situación será de una forma de éxito. No dije que va a ser fácil, pero sí dije que va a ser de éxito, porque cuando el cielo invade la tierra, oh, yo no sé si alguien está recibiendo eso. Cuando el cielo invada la tierra, todo tiene que cambiar, todo se tiene que transformar.
Y Dios está levantando una generación profética en este tiempo que traerá el cielo a la tierra. Una generación que no solamente va a decir así dice el Señor, intercesores proféticos, adoradores proféticos, profetas proféticos, hijos proféticos, pastores proféticos, ministerios proféticos. Dios en este tiempo lo está levantando, porque es tiempo de ver la mano de Dios en este tiempo como nunca antes. Así que hoy nosotros vamos a estar desarrollando un tema y voy a cortar mucho de lo que yo tengo para enseñar en esta mañana, porque como el Señor se movió y tuvo y se estableció de una manera poderosa, ¿verdad? No quiero tampoco abusar del tiempo, porque tenemos otra sesión en el día de hoy, y, ¿verdad? Tenemos que ser sabios en saber cómo mover y también para que el pueblo pueda recibir sin cansarse. Así que esta mañana nosotros vamos a hablar de un tema que se llama las dimensiones de la palabra profética. Cuando nosotros hablamos, ¿verdad?, de las dimensiones de la palabra profética, se puede hablar de distintos ámbitos. Yo lo voy a hablar desde un ámbito bien un poquito diferente. Como le dije, voy a cortar mucho de lo que tengo, ya porque mucho tiempo ha avanzado, pero mucho tiempo avanzó no porque perdimos el tiempo, sino porque Dios estuvo moviéndose en nuestros medios. Así que hoy yo le quiero hablar de las dimensiones de la palabra profética. Así que cuando nosotros hablamos de las dimensiones de la palabra profética, en muchos casos, de la forma que se habla es que, bueno, la palabra profética puede ser de exhortación, la palabra profética, y bueno, para aquellos que quieran buscar sus cuadernos, búsquenlo para que, ¿verdad? Para que vayan teniendo apuntes, porque les enseñé anoche que Dios no solamente es Dios de prédica, Dios es Dios de enseñanza, de prédica y demostración de poder. Y Dios está buscando levantar discípulos. Para usted ser un discípulo, tiene que ser un estudiante. Y para que usted sea estudiante, tiene que aprender. Y para que usted aprenda, tiene que haber enseñanza. Así que hoy nosotros vamos a enseñar. Sí, voy a cortar muchas de las cosas, pero vamos a enseñar porque hoy hay un pueblo que quiere aprender. Si usted es de este pueblo que quiere aprender, usted diga un fuerte amén para que estemos bajo el mismo fluir. Así que, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de las dimensiones de la palabra profética, nosotros normalmente escuchamos, bueno, que la palabra profética puede venir en nivel de exhortación, en nivel de consolación, en nivel de guianza, en nivel de instrucciones. ¿Verdad? La palabra profética te puede hablar de tu pasado, la palabra profética te puede hablar de tu presente y la palabra profética te puede hablar de tu futuro. O sea que la palabra profética puede venir de diferentes ámbitos y de diferentes dimensiones. Perdón, el tema de las dimensiones de la palabra profética se puede hablar de diferentes ámbitos, pero hoy yo te quiero hablar desde un ámbito distinto, que lo sentí bien fuerte en mi corazón, porque he sentido de parte del Señor que a veces nosotros sin saber, a veces blasfemamos en contra de la palabra profética por no entender el corazón y el fluir de Dios para el momento. Les dije anoche que el ser una persona profética significa entender el corazón de Dios. Si Dios quiere sanar, si Dios quiere liberar, si Dios quiere manifestar su gloria, si Dios quiere sanar el corazón, cómo Dios lo quiere hacer. Y vamos a expandir un poco más en eso, pero lo vamos a hacer desde una perspectiva distinta. Así que hoy yo le quiero hablar de tres cosas, y es la intención de Dios, la voluntad condicional de Dios y la voluntad incondicional de Dios. Y lo voy a volver a decir. La intención de Dios, la voluntad condicional de Dios y la voluntad incondicional de Dios. Y para eso, antes de yo entrar ahí, voy a dar una pequeña introducción. Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 3. Como les dije anoche, tenemos un sistema, gracias a Dios. Nuestra administradora estará enviando los versículos por el chat para que usted pueda seguirnos ahí. Ya, y también más por el asunto del tiempo, no voy a dar mucho tiempo para que las personas lo busquen, pero está en el chat de Zoom para su conveniencia, para que así usted nos pueda seguir. Así que Primera de Corintios capítulo 14 versículo 3 dice la palabra del Señor de la siguiente manera. En cambio, el que profetiza fortalece a otros. Y estoy leyendo de la Nueva Traducción Viviente. Dice, en cambio, el que profetiza fortalece a otros, los anima y los consuela. Ese es el primer versículo. Y si vamos a Segunda de Pedro, capítulo 1, de versículo 20 al 21, también estoy leyendo de la Nueva Traducción Viviente. Dice la palabra del Señor, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 20 al 21.
Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Sobre todo, tienen que entender que ninguna profecía de las escrituras jamás surgió de la comprensión personal de los profetas ni por iniciativa humana. Al contrario, fue el Espíritu Santo quien impulsó a los profetas y ellos hablaron de parte de Dios. Así que lo primero que tenemos que entender que estos dos versículos nos está enseñando qué es la profecía, eh, ¿verdad? Sí, ¿qué es la profecía? Y básicamente cómo se recibe la profecía. Y tenemos que entender que toda palabra de profecía es por inspiración del Espíritu Santo. Si esa palabra no viene por inspiración del Espíritu Santo, si esa palabra profética no viene por inspiración del Espíritu Santo, entonces no es palabra profética, es alguien que está tratando de adivinar, que eso es un espíritu demoníaco, el espíritu de adivinanza. Perdónenme, ¿verdad? La palabra se me etracó. Es un espíritu para adivinar, o la persona está hablando desde la perspectiva de sus emociones. Por eso yo creo que lo que nosotros hicimos esta mañana, lo que Dios hizo esta mañana de ministrar a nuestros corazones, es bien fundamental para poder entender cómo fluir y entender la palabra profética. Porque la persona profética, cuando va a desatar una palabra profética, no puede desatar la palabra profética de sus emociones. ¿Qué es lo que yo quiero decir con esto? Si usted está dolido con alguien, y usted es una persona que es reconocida a caminar en lo profético, usted está dolida con esa persona y puede ser que usted sienta desde la perspectiva de sus emociones, o tengo que compartirle algo a alguien y esta palabra no está proveniendo del Espíritu Santo, está proveniendo de su enojo. Esa palabra no está proveyendo de parte del Espíritu Santo, está proveniendo de su dolor. Es importante que como personas en cual Dios nos va a usar en la dimensión profética, y usted diría, no, pero eso es solamente para el profeta, porque yo no profetizo. Les enseñé anoche que lo profético es solamente para los profetas. Lo profético es para todo el mundo. O sea, que, ¿qué es lo que le quiero decir? Si usted es un intercesor profético y Dios lo llamó a interceder y usted está orando por alguien que le ha dolido, usted tiene la habilidad de orar incorrectamente porque usted está dolido o enojado con esa persona y usted siente que está orando la perfecta voluntad de Dios para esa persona y bueno, yo no tenía pena de decir esto, pero puede ser que usted esté cayendo bajo hechicería, porque usted está orando, tratando, ¿verdad? En algunas veces cuando estamos heridos podemos hasta maldecir a alguien y estamos orando en el nombre de Jesús y Dios no recibe esa oración y puede ser que usted mismo se condene porque usted está herido o dolido con alguien. Pero hoy yo creo en el nombre de Jesús que Dios nos ha liberado de aquello dolor, de aquel dolor. Dios nos ha liberado de aquella frustración y estamos limpios y liberados para poder fluir en la plenitud de lo que Dios ha diseñado para cada uno de nosotros. Si usted recibe esa palabra, diga un fuerte amén. Así que es importante que usted como intercesor profético, es importante que usted como persona profética haga las cosas por inspiración del Espíritu Santo. Se mueva, porque lo profético no es solamente declarar algo, es hacer las cosas, moverte en tu diario vivir, ser una persona profética y todo lo que el cristiano debe de hacer, todo lo que la persona debe de moverse en su diario vivir es por inspiración del Espíritu Santo. Yo estoy manejando y estoy bajo la inspiración del Espíritu Santo. Estoy comiendo y estoy bajo la inspiración del Espíritu Santo. Estoy trabajando y estoy bajo la inspiración del Espíritu Santo. Usted diría, pero usted no tiene vida. Mi vida es el Espíritu Santo. Mi vida es ser conectado a Dios. Usted me puede llamar loco, pero yo no hago un paso sin primero pedirle permiso a Dios. Muchos de los que toman clase conmigo me conocen. Yo creo que es un error. Yo no considero esto profético para nada. Que usted haga el plan y después le diga a Dios que lo bendiga. Usted tiene que decir, Señor, este es el plan, esa es tu voluntad, porque cuando usted le dice al Señor, esta es tu voluntad, usted está bajo la inspiración del Espíritu Santo. Ahora es importante entender esto. Cada persona profética es una persona que está bajo la inspiración del Espíritu Santo. Ahora, la palabra inspiración en el griego es teos neo. ¿Verdad? Yo no sé cómo hablar en griego, así que yo estoy tratando de la mejor forma. Y es dividida en dos partes, teoneustos o teos neo.
Y la primera palabra, theos, es Dios. Y la segunda palabra, neo, es exhalar. O sea que la palabra inspiración, theos neustos o theos neo, la definición de esa palabra es inspirado o respirado por Dios. O sea que cuando usted es una persona que está bajo la inspiración del Espíritu Santo, usted está siempre bajo el respiro de Dios. El respiro de Dios es lo que le da vida a su espíritu. Y cuando su espíritu tiene vida, usted puede estar bajo la inspiración del Espíritu. Voy a volver a decirlo. El respiro de Dios es lo que les da vida a su espíritu. Y cuando su espíritu tiene vida, usted está bajo la inspiración del espíritu. O sea que si el respiro de Dios les da vida a nuestro espíritu, vamos a fundamentos bíblicos. ¿Cuáles son las cosas que le dan vida a nuestro espíritu? Oración, ayuno, estar tiempo en la palabra, ser obediente, estar en santidad. Para usted poder ser una persona profética, usted tiene que ser una persona que está viviendo en el Espíritu. Usted tiene que ser una persona, como le acabo de decir, que está bajo la inspiración del Espíritu, porque la inspiración del Espíritu no es solamente para que usted esté en la iglesia brincando y hablando en lenguas. Yo no veo nada mal con eso, porque el que me conoce sabe que el primero que a veces está brincando y hablando en lenguas cuando la presencia de Dios te siente, soy yo. Pero el problema es cuando nosotros dejamos al Espíritu Santo dentro de la iglesia. Dios no quiere que el Espíritu Santo esté solamente dentro de la iglesia. Dios quiere que usted lleve al Espíritu Santo donde quiera que usted vaya. Usted quiere ser el mejor padre del mundo. No digo que usted no está haciendo su esfuerzo, pero la mejor persona que le va a enseñar cómo ser padre es el Espíritu Santo. Usted quiere ser el mejor pastor del mundo. No le estoy diciendo que usted no está haciendo su esfuerzo humano, pero la persona que le va a demostrar ser como pastor es el Espíritu Santo. Usted quiere saber cómo ser un enfermero perfecto, o bueno, en excelencia, porque el hombre no es perfecto. Déjame yo llevarme eso otra vez. Es literalmente usted tener la inspiración del Espíritu Santo. O sea que yo oro ahora mismo en el nombre de Jesús, todo el mundo con las manos levantadas, que el aliento y el respiro de Dios vuelva otra vez a la iglesia. Que el Señor desate un viento fresco, un viento recio, un respiro fresco sobre su iglesia, sobre su congregación, sobre su pueblo. Porque hoy nosotros nos estamos encontrando con un pueblo que tiene un espíritu que está muerto, con un espíritu que no tiene vida, porque le falta el respiro de Dios. Cuando a usted le falta el respiro de Dios, le falta la inspiración del Espíritu Santo. Vamos, yo siento un ambiente profético en este momento. Yo siento que en este momento Dios le está volviendo a devolver la inspiración del Espíritu a muchos. Escucho por el Espíritu. Hay alguien aquí que ha tenido un espíritu de creatividad. Usted tiene una habilidad de ser creativo. Usted tiene la habilidad de hacer creativo y usted siente que esa creatividad se le ha ido. Hoy por la inspiración del Espíritu Santo le está volviendo a activar ese don de creatividad en el nombre de Jesús. Porque cuando el respiro de Dios, cuando la inspiración de Dios te siente sobre la iglesia, nada es normal o nada es común y corriente, porque la inspiración del Espíritu Santo es literalmente es ser una persona profética, es ser guiada por Él, es consultarle a Él. O sea que toda palabra profética y todo mover profético viene por el respiro y el aliento de Dios. Pero también la palabra nos dice que toda palabra profética viene o acto profético también, porque la palabra profética, el acto profético, viene para fortalecer, animar y consolar. Y esto significa que cuando el aliento de Dios entra en un lugar, cuando el aliento de Dios se hace presente en la inspiración de Dios, hay aliento, hay consuelo y y uno se anima. Dios viene a lidiar con esas cosas dentro de nuestras vidas que seguro no están dentro del mejor orden. Dios lo viene a poner en su orden. Y toda palabra profética viene con el objetivo de cumplirse en la vida del ser humano. Y podemos ver esto en Isaías 55:11 y dice, no lo tienen que buscar, pero lo pueden escribir. Isaías 55:11 dice, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mi vacía, sino para lo que yo quiero sino para lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que le envíe. Significa que cuando Dios desata una palabra de su boca, cuando Dios desata un acto, es para que ese acto o esa determinación se cumpla sobre la vida del ser humano. Pero ¿qué ocurre? Entonces la pregunta grande es, ¿por qué cuando Dios habla, la mayoría de las palabras no se cumplen?
En esta clase nosotros nos vamos a dar de cuenta que Dios me ayude a poder disminuir muchas de las cosas que tengo que decir, porque muchas veces nosotros estamos condenándonos a nosotros mismos. No, no fue Dios quien habló, yo no escuché de parte de Dios, fueron mis emociones. En algunos casos sí, y en muchas ocasiones estamos condenando al profeta que habló, que es algo bien serio. Tenemos que tener mucho cuidado en cómo nosotros nos expresamos o hablamos en referente a un profeta. Pero puede ser que no fue Dios quien habló, pero en la mayoría de las veces es Dios quien habla. Pero a veces nosotros no vemos el cumplimiento en la palabra y por eso es que hoy nosotros estamos aquí, para entender las dimensiones en las cuales la palabra profética se mueve. Porque si usted no puede entender la dimensión en la cual la palabra profética se mueve, entonces usted está en problema. Y estas dimensiones son la intención de Dios, la voluntad condicional de Dios y la voluntad incondicional de Dios. Así que vamos a comenzar con la intención de Dios. Leímos un versículo anoche y vamos a expandir en este versículo más en esta mañana. San Juan capítulo 10, versículo 30. Es un versículo corto. La palabra del Señor dice, yo y el Padre uno somos. O sea que hablamos de esto y le enseñé anoche que eh, el ejemplo más grande de una vida en intimidad que tenemos hoy en la Biblia es la vida de Jesús. Yo creo que hoy en nuestras vidas, porque yo no creo que nadie, bueno, que yo haya conocido, déjame yo decirlo de esa forma, ore tantas horas como oró Jesús y ore tantas horas como ora Jesús ahora, porque Jesús está ahora mismo orando y intercediendo por nosotros al frente del Padre. Y tenemos que entender, ¿verdad? Que para poder conocer la intención de Dios necesitamos ser íntimos. Esto se le expliqué anoche y hoy voy a construir en la fundación que les di anoche. La intención de Dios es sinónimo al impulso del corazón de Dios. Y lo voy a volver a decir, la intención de Dios es sinónimo al impulso del corazón de Dios. Esta es la única dimensión donde el ser humano tiene la habilidad de fluir o moverse. En las otras dos dimensiones simplemente es porque Dios es soberano y Dios lo establece cuando su voluntad es condicional y incondicional y se lo voy a mostrar más tarde. Pero en la intención de Dios es la única habilidad donde la persona tiene la habilidad de moverse y para poder ser una persona que conoce la intención de Dios, que le voy a enseñar qué es la intención de Dios, es necesario tener una sensibilidad al Espíritu Santo. Esta es la dimensión bien importante que trae orden, disciplina y discernimiento para aquel que tiene la habilidad de caminar en lo profético o profetizar. Esta dimensión de la intención de Dios trae orden, disciplina y discernimiento. El problema no es profetizar, declarar o moverte con un sentir que Dios pone en tu corazón. El problema es no saber cuándo moverte con ese sentir que Dios pone en tu corazón. Y para eso Dios puso su intención. Porque puede ser que Dios te diga a ti, yo quiero que tú levantes una iglesia como le dije anoche, pero fue la intención de Dios que usted lo hiciera ahora o después. Puede ser que Dios le dé una palabra a usted para alguien, le dice, quiero que llames a esa persona y usted lo llama 2 meses después. ¿Fue la intención de Dios que usted parara lo que usted estaba haciendo ahora y llame a esa persona ahora en este momento o fue la intención de Dios que usted lo llame en 2 meses? Si la persona que está caminando en lo profético no llega a tener la sensibilidad necesaria para entender cuál es la intención de Dios para el momento, esa persona tiene la habilidad de traer caos y desorden. Porque muchas veces Dios nos da una palabra para el momento, para desatarlo al momento, pero porque no conocemos la intención de Dios, estamos desatándolo cuando nosotros queremos y lo profético no es nada con el yo, tiene que ver todo con Él. Lo profético no es yo hacer las cosas cuando yo quiera, es hacer las cosas cuando Él quiere y como Él quiere. A veces Dios nos da una palabra para desatarlo en un momento futuro, en otro momento, pero nosotros lo estamos haciendo en nuestro tiempo. En el ahora, cuando Dios quiere que sea en 2 meses, en 3 meses, en 3 años, pero usted lo está haciendo ahora porque usted no tiene la sensibilidad de Dios para saber la intención de Dios fue yo hacerlo ahora o hacerlo después y estamos haciendo caos. Ahora con esto no estoy diciendo que usted tiene la habilidad de causar desórdenes, sea en su iglesia, sea en su lugar de congregación, sea en su hogar. No, porque si usted está conectado a la intención de Dios, la intención de Dios le va a indicar a usted cómo moverse en orden.
No, ahora, déjeme hacer un punto claro. El orden de Dios no es todo el tiempo el orden del hombre. No, 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 no. Yo pues entiendo eso bien claro, eso el Señor me lo enseñó hace tiempo, pero sí tengo que decirle que dentro de la intención de Dios hay estrategias y hay instrucciones de cómo hacer las cosas. Y muchas veces nosotros no vemos el acto de o la manifestación de lo que Dios está haciendo en el espíritu porque nos falta obediencia. Y usted quiere saber por qué nos falta obediencia, porque no estamos sabiendo cuál es la intención de Dios. Y si lo sabemos, no estamos rendidos a esa intención. Muchas veces yo he visto y usted sabe por qué el ministerio profético es uno de los ministerios más atacados por el desorden que existe en lo profético. Yo amo lo profético, más sin embargo, algunos de ustedes saben, Dios me tiene ahora mismo escribiendo mi primer libro. Y este libro pronto saldrá en el tiempo de Dios. Yo amo lo profético, he estudiado lo profético, he sufrido y he llorado por lo profético. Todo aquel que conoce mi historia sabe esto. Pero uno de los ministerios más desordenados que existe ahora mismo es el ministerio de lo profético. Y la razón por esto es porque, como le dije ayer, Dios quiere levantar un tiempo donde tengamos instrucción profética. Por mucho tiempo se nos fue enseñado la prédica de lo profético. Profetizan a los huesos secos y Jehová levantará bandera cuando el enemigo viene como río. Con eso no hay ningún problema. Pero si usted no tiene a alguien que le pueda enseñar y le pueda impartir verdaderamente el orden de Dios, entonces estamos viendo lo que estamos viendo. El ataque que el ministerio profético ha recibido es por la ignorancia del mismo pueblo de Dios. Y verdaderamente yo me arrepiento por muchos líderes porque lo que estamos responsables de enseñarle al pueblo cómo movernos y cómo debemos de hacer las cosas, somos nosotros los líderes. Pero ¿qué ocurre? Porque no cargamos la intención de Dios. Yo he visto a muchas personas desatar palabra profética que han destruido las vidas de personas. Yo he visto personas que se han movido en lo profético a imponer mano, a declarar una palabra sobre alguien, a destruirle la vida a la persona. Y usted me diría, bueno, en muchos casos no es el profeta esta persona, eso es verdad. Pero en la mayoría del caso es porque esa persona no sabe cómo moverse en la dimensión de la intención de Dios. Porque si yo estoy creyendo en la palabra me dice a mí, como le dije en segunda de Pedro, capítulo 1, de versículo 20 al 21, que lo leímos al principio, que la palabra, o perdón, en primera de Corintios 14:3, perdón, primera de Corintios 14:3, que lo leímos en el principio, que el que profetiza fortalece a otros, los anima y lo consuela. Pero en vez de fortalecer y consolar, estamos a veces creando un caos dentro de la atmósfera porque no conocemos cuál es la intención de Dios. Déjeme decirle algo, le voy a predicar un ratito. La intención de Dios le lleva a caminar en el tiempo de Dios. El tiempo de Dios es perfecto sobre su vida. Pero usted quiere saber algo, la intención de Dios no solamente lo lleva a caminar en el tiempo de Dios para el otro, pero también para usted. Si usted está esperando una promesa de Dios, usted lo que tiene que conocer cuál es la intención de Dios para esa promesa. Porque puede ser que la promesa se tarde, pero si viene en el tiempo de Dios, viene en el tiempo perfecto de Dios. Cuando usted está esperando algo de parte del Señor, si usted se puede conectar a la intención de Dios para usted mismo, porque ese es el problema. Se nos hace difícil conectarnos a la intención de Dios para el que está rodeado alrededor de nosotros porque no estamos conectados a la intención de Dios para nosotros mismos. Cuando nosotros nos conectamos a la intención de Dios y conocemos cuál es la intención de Dios, eso comienza a desatar disciplina y orden dentro de poder, de lo profético. Y como dije, el problema no es tener qué es lo que está pasando en el cielo. El problema no es saber cómo operarlo y ejecutarlo aquí en la tierra. Y para eso existe la intención de Dios. O sea, que Eclesiastés capítulo 3, versículo 1, les voy a dar este versículo para enseñarle algo bien interesante, porque no todo lo que es revelado es para hablar en este momento o para actuar en el momento indicado. Todo lo que es revelado, acuerdo a Eclesiastés capítulo 3, versículo 1, dice la palabra del Señor, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Y lo voy a volver a decir, todo tiene su tiempo y todo lo que quiere debajo del cielo tiene su hora, que significa que si esa palabra que Dios le dio, ese sueño que Dios le dio, todo tiene su tiempo, eso que Dios puso dentro de usted, todo
tiene su tiempo. Puede ser que el tiempo sea ahora o puede ser que el tiempo sea para 20 años después, pero usted va a conocer eso a través de la intención de Dios. Y usted quiere saber más porque eso no tiene que ver solamente con profetizar. Yo sé lo que es orar, literalmente. Y cuando yo termino de orar, yo sé lo que es pasar 3 horas en oración. No lo digo para exaltarme a mí mismo, sino que yo sé porque el Señor me ha llevado a esos niveles. Y cuando yo estoy a punto de terminar, escucho a la voz de Dios decirme 5 minutos más. Porque la intención de Dios era que yo me quedara 5 minutos más con Él. Y bueno, esos 5 minutos se convierten en 20, porque ahí que comienza uno a llorar y ser ministrado por la presencia del Señor. Pero esto tiene que ver con todo. O sea que la intención de Dios es muy importante saberlo porque hay cosas que Dios revela, lo cual su intención es que usted calle y ore. Otras, su intención es que usted hable al momento. Y otras es para que usted espere el tiempo indicado para hablar. Otras palabras para que usted declare con sabiduría y mansedumbre, porque esa es otra cosa. Yo he visto, ¿verdad? Pa- Personas que están profetizando y la intención de Dios es que usted no profetice en el micrófono, pero porque usted solamente está a un nivel de profecía, usted solamente está recibiendo la profecía, declarándolo por el micrófono como intercesor, como profeta, como pastor, y Dios seguro quiere que usted simplemente se acerque al oído de la persona y le diga lo que le tenga que decir. Porque Dios está en el negocio de hablarle a su pueblo y Dios, quien conoce a cada persona, le va a hablar de la forma que él le tiene que hablar, pero es su intención. Tenemos que estar conectados a la intención. O sea que es importante volver y ya cortando con todo esto para entrar a mi otro tema, porque tengo muchas cosas más, entender la intención de Dios. La intención de Dios es si usted no se llevó nada más de esta parte, de esta primera dimensión de la intención de Dios, llévese esto. La intención de Dios trae disciplina y trae orden a lo profético y a las personas que fluyen en la profecía. Porque la intención de Dios te va a indicar cómo moverte, cuándo hablar, sí hablar, y eso es algo que nosotros como personas proféticas tenemos que entender. Todo tiene su hora debajo del cielo. Todo tiene su hora. Y si la hora es ahora, pues entonces muévase con el ahora. Pero si la hora es usted aguantar y esperar, porque en ese aguante y en esa espera, Dios está preparando el corazón de la persona, preparando su corazón. Dios está desatando instrucciones de cómo hablar y cómo no hablar. Esto es importante. Oh, Hashantarabasheta tarabastaya. Yo siento un peso en mi corazón. Undanamamasetanaya. Que el orden vuelva a lo profético ahora mismo en el nombre de Jesús. Que el orden y el alineamiento vuelva a lo profético ahora mismo en el nombre de Jesús. Es necesario, Padre, y estamos esperando. Rápidamente, vamos a hablar de la voluntad incondicional de Dios, que es la voluntad que nosotros conocemos, la voluntad incondicional. Si vamos al libro de Jonás, capítulo 1, vamos a ver el versículo 2 al 3. eh, Libro de Jonás, capítulo 1, versículo 2 al 3. La administradora me dejó saber que está teniendo unos cuantos problemas con el internet y está entrando y saliendo, pero ya ella enviará el versículo dentro de un rato eh, para que nos puedan seguir, pero lo pueden escribir porque ya estoy tratando de verdad estar con el tiempo. Ah, ya está enviado. Jonás capítulo 1, versículo 2 al 3. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Nosotros conocemos esta historia muy bien. Dice la palabra del Señor, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Si vamos al mismo libro, Jonás capítulo 3 versículo 3 dice la palabra del Señor de la siguiente manera, el capítulo 3 y el versículo 3 del mismo libro de Jonás. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Palabra de Dios. Así que una de las cosas que nosotros vemos aquí es la voluntad de Dios incondicional. Ahora, cuando yo hablo de la voluntad de Dios, la voluntad incondicional de Dios es la determinación de Dios sin cambio de decisión.
Cuando nosotros hablamos de la voluntad de Dios, solamente conocemos una dimensión. Sí, porque es la voluntad de Dios va a ocurrir. No, yo le voy a enseñar que hay una voluntad condicional de Dios. Y dentro del mismo libro de Jonás hay muchos ejemplos que yo puedo enseñar, pero dentro del mismo libro de Jonás, pero vamos a hablar de la voluntad incondicional de Dios. Es cuando Dios te da un mandato, es cuando Dios dice algo y nada y nadie lo va a poder cambiar. Esta es la voluntad que se cumple por encima de cualquier circunstancia. Y nosotros vemos esto con la vida de Jonás. Era la voluntad incondicional de Dios que Jonás vaya y declarara la palabra profética sobre Nínive. Ahora, muchas personas cuando hablan de Jonás, hablan de una persona que fue malo. Jonás verdaderamente no fue una persona mala. Jonás solamente fue un profeta tratando de huir del llamado de Dios, que hoy yo vengo a lidiar con eso. Una de las cosas por lo cual yo siento por el Espíritu que si el Señor no cambia el sistema del programa, por lo cual yo voy a lidiar es que yo vengo a lidiar con aquellos que le están corriendo a su propósito divino de parte de Dios. Hoy nosotros vamos a poner eso en orden. Pero Jonás solamente fue un hombre que le estaba corriendo a su asignación. Y si usted me preguntaría por qué, bueno, porque los profetas eran altamente odiados y aún así hoy ahora profetas verdaderos no son muy aceptados en la sociedad. Y eso yo me encuentro que es una razón válida. Ahora no le estoy diciendo que la desobediencia es buena, pero el hombre tenía miedo. Hasta yo, en ciertas cosas, a veces he tenido miedo, pero Dios ha ido rompiendo ese espíritu de temor. Que el Señor rompa todo espíritu de temor de su pueblo ahora mismo en el nombre de Jesús. Levántase y resplandezca para lo que Dios lo ha llamado a hacer en el ahora en el nombre de Jesús. Pero nosotros vemos una manifestación aquí de la palabra del Señor que era la voluntad incondicional. Jonás era un hombre que era rendido a la voluntad de Dios, pero en ese momento se encontraba con miedo. Y la palabra del Señor dice que cuando el Señor le dio el mensaje a Jonás que él iba a destruir a Nínive, dice la palabra del Señor que él huyó de la presencia de Dios. Y me llama la atención porque él verdaderamente huyó del lugar donde él estaba, pero él estaba tratando de huir de la presencia de Dios. Pero tú sabes lo que me gusta de la historia de Jonás. Sí, nosotros sabemos que eh, él fue ahogado o se fue tirado en una barca y eh, estuvo en la barriga de un pez por 3 días y por 3 noches. Pero lo que me gusta mucho de la historia de Jonás es que a dónde yo puedo huir de la presencia de Dios. No dice la palabra de Dios que él huyó de la ciudad. Él dice que él trató de huir de la presencia de Jehová, pero aún en el barco la presencia del Señor lo encontró. En el mar la presencia de Dios lo encontró. En el pez la presencia de Dios lo encontró. Yo no sé por quién es esa palabra. Déjame decirte algo. No importa por dónde tú te quieras esconder. No importa dónde tú quieras oír. Dios tiene una palabra para ti en esta mañana. Y es donde quiera que tú vayas, su presencia va a estar ahí. Tú no puedes huir de la presencia de Jehová. Y no estoy diciendo del llamado, de la presencia de Dios. La presencia de Dios te va a encontrar en tu escondite en esta mañana. Pero vemos que la voluntad de Dios era que Jonás, por encima de todas las cosas, vaya y proclamara la palabra. Y no importa donde quiera que él fue, donde quiera que él intentó de estar, aun cuando era el plan mismo de Dios que él estuviera en esta ballena o en ese pez grande, dice la palabra del Señor lo siguiente: la presencia de Dios estuvo ahí con él. La presencia de Dios estuvo ahí con ese pez y lo llevó al lugar donde él tenía que estar para hacer su asignación. Hay palabras de parte de Dios que no importa cuánta tú brinques, cuánto tú alabes, cuánto no alabes y cuánto no hagas, la palabra de Dios sobre ti se va a cumplir. La palabra de Dios dice: cielo y tierra pasará, pero mis palabras no. Si hay una palabra de Dios para tu vida, ten por seguro que se va a cumplir. Si hay una voluntad de Dios sobre tu vida, se va a cumplir. Si usted tiene un llamado y este llamado, no importa donde usted vaya, se tiene que cumplir. Déjeme decirle algo: se va a cumplir. No importa por donde usted huya. Aleluya. Yo no sé porque siento que yo quiero enseñar, pero estoy hablando con alguien que está esperando una promesa de parte de Dios. Usted le ha sido fiel. Usted ha orado, usted ha confiado. Déjame decirte algo, solamente espera la manifestación. El tiempo de Dios te va a acercar. Yo estoy hablando con alguien en el espíritu. Yo no sé qué es eso, aquello que Dios te ha prometido. Yo no sé qué es eso, aquello que Dios te ha dicho a ti que es
tuyo porque es tuyo y nadie ni nada te lo va a poder quitar. Hoy yo te quiero decir, esa palabra que Dios desató sobre ti, esa palabra que Dios dijo sobre ti, se va a cumplir. Anoche después de la conferencia, Dios decidió hablarme de una forma bien interesante y me dijo a mí, lo que yo te prometí, tus ojos lo verán. Él me dijo a mí, lo que yo te prometí, tus ojos lo verán. Lo que yo te dije a ti, tus ojos lo verán. Alguien tiene que levantarse y decir, yo no sé qué es lo que está pasando a mi alrededor. Desánimo, te tienes que ir ahora mismo en el nombre de Jesús. Espíritu de pesadez, te vas ahora mismo en el nombre de Jesús. Aleluya. Espíritu de confusión, te vas ahora mismo en el nombre de Jesús. Porque lo que Él prometió sobre mi vida se va a cumplir. Y esto es lo que nosotros vemos en la historia de Jonás. Dios le dijo a él, mira, tú vas a hacer la asignación o por fuerza o por voluntad. Y como tú no lo quieres hacer por tu propia voluntad, está bien, lo vamos a hacer por fuerza. Esto no se trata de lo que tú quieres hacer, esto se trata de lo que yo quiero hacer. Y aunque tú no quieras o aunque tú tengas temor, la palabra mía se ha de cumplir. Y aunque él trató de huir, aunque él trató de ser desobediente, la palabra misma nos enseña que como era la voluntad de Dios, la decisión y la determinación de Dios, que no tiene cambio, esa palabra vino a cumplirse. O sea que cuando nosotros recibimos una palabra profética o estamos bajo una inspiración de parte de Dios, hay muchas veces que que su voluntad va a ser incondicional, que usted no tiene la habilidad de poder desviarse, usted no puede cambiarla, usted no puede hacer nada. Si el Señor dijo, hey, esto es lo que va a pasar y es una voluntad incondicional, como le dije, no importa lo que usted haga, usted puede correr, usted puede aceptar, usted puede huir, pero si Dios lo dijo, se va a cumplir. Si Dios lo estableció como voluntad incondicional, se va a cumplir. Pero ahora hay una voluntad de Dios de la cual nosotros casi no hablamos. Y esa voluntad nos hace condenar al profeta, condenar la profecía y condenarnos a nosotros mismos sin saber que estamos condenando a Dios mismo. Y estoy moviéndome rápido. Es la voluntad condicional de Dios. Y a muchas personas no les gusta hablar de esto, o seguro no hablan de esto porque no lo conocen. Pero hoy usted lo va a conocer en el nombre de Jesús. La voluntad condicional de Dios. Jonás capítulo 3, versículo 4 al 10. Eh, Vamos a leerlo rápidamente. Es de la misma historia de Jonás. Jonás capítulo 3, versículo 4 al 10. Y vamos a conocer la voluntad condicional de Dios, porque en la historia de Jonás vemos las dos dimensiones, la voluntad condicional y la voluntad incondicional. Ahora, la voluntad incondicional de Dios, Jonás capítulo 3, versículo 4 al 10, y dice, y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, caminó de un día y predicaba diciendo, de aquí a 40 días, Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla y despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento, ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron y que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Ahora, este es mi último punto. La voluntad incondicional de Dios es la que no le importa lo que pase, se va a cumplir. Pero la voluntad condicional de Dios es la voluntad que depende de la respuesta de la persona hacia lo que Dios está haciendo o lo que Dios está diciendo. Ahora le quiero enseñar algo. Acabamos de leer Jonás capítulo 3. Dice la palabra que cuando Jonás fue a la ciudad, él dijo, porque el Señor dice que va a destruir la ciudad. Hubiera sido diferente si la palabra hubiera dicho, porque Dios está pensando destruir la ciudad.
porque si ustedes no se arrepienten, Dios va a destruir la ciudad. La palabra no dice eso. La palabra dice, yo creo que la palabra es detallista. Si nosotros conocemos, yo creo en la palabra desde el principio hasta el fin. Yo creo cada palabra, yo creo que la palabra de Dios es perfecta. Y la palabra de Dios dice, porque en 40 días voy a destruir la ciudad. Fue el mensaje que Jonás vino a darle al pueblo de Nínive. Ahora le pregunto, ¿la ciudad fue destruida? Porque el versículo termina diciendo, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. O sea que dice, y no lo hizo. Ahora, en otros tiempos más adelante, hubieron muchas ciudades que fueron destruidas por Dios. Pero dice aquí, y Dios no lo hizo. O sea, si alguien me dice a mí que Jonás es un falso profeta, venga para yo ungirlo, porque Jonás no era falso profeta. La palabra lo establece como un profeta de Dios que escuchó de Dios. Dice la palabra que Jehová le habló en el principio y fuera de su voluntad, porque era la voluntad incondicional de Dios, él fue y proclamó el mensaje. Pero vemos aquí que Dios no lo cumplió. Y yo le puedo dar muchos ejemplos de eso. En el caso de Sodoma y Gomorra, Dios cumplió lo que había dicho. Dios destruyó la ciudad. Pero usted quiere que yo le dé otro ejemplo. Podemos hablar del ejemplo del pueblo de Israel. Dice la palabra del Señor que Dios le habló a Moisés y le dijo a él, mira, yo voy a destruir este pueblo, lo voy a quemar a todos, lo voy a destruir a todos, y voy a comenzar una nueva generación contigo. ¿Tú sabes lo que la palabra nos dice? Que Moisés fue y clamó a Dios. O sea que si fue Dios quien habló y ya Dios determinó su mente, porque Dios no cumplió. Porque eso es lo que nosotros proclamamos. No, porque si Dios habla, Dios lo va a cumplir. Pero porque no sabemos cómo discernir entre la voluntad condicional e incondicional de Dios, vemos aquí que aunque Dios ya había hablado y había hecho una determinación, la respuesta del pueblo hizo que Dios cambiara de parecer. Hay algunos casos, no todos los casos, donde su respuesta a Dios tiene la habilidad que Dios cambie de parecer. Por ejemplo, el Señor le dice, en 3 días te entrego tu sanidad, pero en 3 días, todos los días a las 6 de la mañana te tienes que levantar y brincar 3 veces. Vamos a decir, por ejemplo, la voluntad es la sanidad, pero la condición es que usted se levante todos los días a brincar 3 veces. Y entonces usted no se levanta ninguno de los días a brincar 3 veces, después viene el tercer día, oh, pero Señor, ¿qué pasó? Tú no hablaste, ¿por qué no te cumpliste? ¿Por qué esto y lo otro? Y es porque no entendemos que hay ciertas condiciones que están conectadas a cierta palabra profética, pero aquí es donde yo le quiero mostrar el secreto y donde están las cosas complejas. ¿Ustedes quieren que yo se lo muestre ahora mismo? Donde están las cosas complejas y donde están las cosas es que a veces usted puede recibir, Dios te quiere sanar hoy, pero si usted no se mantiene conectado a la presencia de Dios, no va a recibir las próximas instrucciones que Dios tiene para ti. Dios es un Dios de instrucciones. Dios es un Dios de estrategia. Le enseñé anoche que para usted ser una persona de estrategia y de instrucción, usted tiene que ser ¿qué? Una persona profética, porque lo profético me viene a decir qué es lo que Dios quiere hacer, cómo Dios lo quiere hacer. Lo profético me dice a mí cómo debo de yo responder a lo que Dios está diciendo. Y si yo puedo responder a lo que Dios está diciendo de la forma correcta, entonces la palabra en su plenitud puede establecerse dentro de mi vida. Ustedes quieren saber por qué a veces hay algunas palabras que se cumplen y se cumplen solamente en parte, solamente por la misericordia de Dios. Pero si usted supiera cómo responder bien a la palabra que está saliendo de la boca de Dios, si usted supiera cómo declarar bien y cómo moverse en el ámbito que Dios quiere que usted se mueva, entonces nosotros veríamos que muchas de las cosas que son condicionales, porque muchas de las cosas de Dios son condicionales, lo único que no es condicional es su amor. Su amor es incondicional. No importa lo que hagas, no importa lo que tú digas, el amor de Dios es incondicional. Y algunas cosas, cuando ya Dios dice, he hablado y nadie me cambia de parecer, pero muchas de las cosas nosotros podemos cambiar el rumbo de nuestra vida y el rumbo de lo que Dios ha dicho y ha establecido, porque no estamos respondiendo bien a lo que Dios quiere y a lo que Dios ha establecido. Parte de esta revelación fue un tiempo que la profeta Jessica tuvo con el Señor, donde el Señor le dijo a él, yo tengo plan A y plan B. Ella no entendía por qué. Y el Señor decía, sí, yo tengo plan A y plan B.
Y el Señor le comenzó a enseñar esto, porque la intención de Dios y lo que Dios quiere hacer puede ser esto. Pero si usted no está conectado a Dios para saber qué hacer cuando Él le hable, cuando Él está diciendo, entonces no vamos a ver la manifestación de la palabra. ¿Y sabes lo que nosotros hacemos? Condenamos al profeta. Decimos, no, porque el profeta es un falso profeta, no fue Dios quien habló. Puede ser que ese sea el caso, pero también puede ser que usted no fue obediente o no respondió de la forma correcta a la palabra de parte de Dios. Eso puede ser, porque usted no pudo discernir cuál era la intención de Dios para el momento, y como no pudo discernir que es la única dimensión que le dije que el hombre o el ser humano fluye en esa dimensión, y como usted no pudo discernir cuál era la intención de Dios para el momento, usted sabe lo que ocurrió. Lo próximo fue que usted no supo si era voluntad condicional o incondicional, y como usted no supo si era voluntad condicional o incondicional, si la voluntad fue condicional, usted no supo qué hacer para la voluntad condicional de Dios manifestarse y cumplirse. O sea que si usted me dice que Jonás fue falso profeta, entonces está bien. Pero la palabra dice que Dios no lo hizo. Pero ya Dios había hecho una determinación. Ya Dios había dicho, esto es lo que va a ocurrir, pero la respuesta del pueblo cambió el entorno de lo que Dios estaba haciendo y lo que Dios podía hacer. Hoy yo te quiero decir que tu respuesta tiene la habilidad de cambiar lo que Dios hace en tu vida. Y no una respuesta humana, pues simplemente hacerlo y ya estoy terminando. No una respuesta humana o de que yo hago las cosas como yo la quiero hacer, y yo me estoy buscando cosas que hacer. No, la respuesta de Dios. Cuando usted es una persona que camina bajo la respuesta de Dios, entonces o responde a las cosas de la forma que Dios quiere que usted responda, entonces comenzamos a ver las cosas cambiar en nuestros entornos. Comenzamos a ver la palabra de Dios cumplirse. No le eche la culpa al profeta. No le eche la culpa no le eche la culpa a nadie más. Porque usted quiere saber algo. Si alguien le profetizó de una forma incorrecta, usted debe de tener una relación con el Espíritu Santo que le debe de dejar saber cuál es lo bueno y rechaza lo malo. Esto es para ti y esto no es para ti. No le eche la culpa al profeta, no le eche la culpa a nadie más. Oh, la palabra del Señor no se cumplió. Yo tengo tantos años esperando la palabra del Señor. Y déjame decirte algo. O se va a cumplir en el tiempo de Dios o puede ser que no se cumpla. ¿Sabes por qué? Porque hay una parte tuya que tú estás haciendo, que tú no estás haciendo. Último versículo, Santiago 2:26. Y ya comienzo a terminar. Porque tengo que ser obediente al Señor. Tengo un área que tengo que lidiar con eso antes de terminar y dejar que ustedes se vayan, para prepararnos para nuestra última sesión. Dice la palabra del Señor, Santiago 2:26, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obra está muerta. Hay algunas cosas de las cuales Dios va a hablar que usted no tiene que hacer absolutamente nada, sino simplemente esperar. Pero hay algunas cosas que Dios habla que requiere su acción, que requiere su obra. ¿Quiere que se lo muestre? Dios le habla a Josué: mira, ve y conquista la tierra que ya yo te entregué en tus manos. Yo cuando leía eso, yo decía, pero Señor, ¿por qué ellos se tienen que levantar a conquistar y a pelear si ya tú te lo entregaste? Porque ellos simplemente no entran y disfrutan de la tierra. ¿Tú sabes lo que el Señor me dijo a mí? La razón por la cual ellos se tienen que levantar a conquistar la tierra es porque yo quiero que ellos sean partícipe de lo que yo estoy haciendo. La razón por la cual usted no ve la palabra de Dios cumplirse en la plenitud de su vida es porque usted no está siendo un partícipe en lo que Dios está haciendo, porque hay una instrucción, hay una estrategia que Dios quiere que usted haga y usted no lo está haciendo porque no lo está escuchando, no le está obedeciendo. Y eso ahí es donde está el problema del ser humano. ¿Qué es lo que Dios te ha dicho a ti que tú tienes que hacer para tú poder ver el rompimiento y la manifestación de Dios sobre tu vida? Ya he terminado. Ahora voy a comenzar a ministrar. La palabra del Señor nos da una historia. El pueblo de Israel al frente del mar, al frente del mar rojo. Dios le dice a Israel: es tiempo de tú ver mi salvación. Pero mira lo que le dijo a ellos: marchen hacia adelante. La instrucción para ver la palabra cumplirse, que era: marchen hacia adelante. Si ellos no
no se pusieron en acción, en obra y a participar con la instrucción de Dios, a marchar hacia adelante, ellos no iban a ver la manifestación de la palabra de Dios. ¿Cuál es la instrucción que Dios a ti te ha entregado? ¿Qué es lo que Dios a ti te ha dicho que tú tienes que hacer para que esa voluntad de Dios que Dios habló sobre tu vida, si es condicional, porque si es incondicional se va a cumplir por encima de cualquier cosa? Dios va a arreglar su juego y va a poner todo en su lugar. Pero la mayoría son condicionales. ¿Qué es eso que Dios a ti te dijo? Yo puedo hablar de mi testimonio personal porque así Dios me dice. Para mí, para yo ver la voluntad de Dios en mi vida cumplirse, requirió yo hacer un sacrificio, algo bien fuerte. El Señor me dijo a mí, muchas personas saben aparte de mi testimonio cuando yo dejé mi trabajo, el Señor me dijo a mí, te tienes que dejar a ti mismo. Cuando yo dejé mi trabajo no era solamente dejar mi trabajo, yo me abandoné a mí mismo para ir detrás de lo que Dios quiere. Y tomó tiempo, tomó llanto y tomó sufrir, pero hoy yo estoy viendo la manifestación de lo que Dios ha dicho. Esta conferencia es parte de esa manifestación, pues si acaso usted no lo sabía. Así que usted ahora mismo está en un momento de una palabra profética cumplida. Yo tuve que abandonarme a mí mismo. Parte de eso era dejar mi trabajo donde yo estaba ganando bastante bien, estaba bastante cómodo. A mi edad tenía una posición que solamente Dios me la pudo dar. Pero ¿quieres saber algo? Hubo una instrucción para yo poder ver una voluntad condicional de Dios cumplirse en mi vida. De la misma forma, yo te pregunto, ¿qué es lo que Dios te ha dicho a ti que tú tienes que hacer, que tú no has hecho o que tú no has escuchado? Hoy Dios va a abrir los oídos espirituales. ¿Y quieres saber algo? Dije que voy a lidiar con algo. Muchas personas no están caminando en la plenitud que Dios ha destinado a ellos. Porque yo puedo escuchar fuertemente ahora mismo que hay ministerios abandonados. Muchas personas le han dicho a Dios, Señor,